El derecho internacional requiere insumos y los saca de los estados. A nivel nacional hay una normatividad y una jurisprudencia que son pronunciamientos de las altas cortes. A nivel internacional trabaja igualmente. La finalidad esencial del derecho internacional público es aseverar la paz y seguridad internacionales, fungiendo como moderador el orden social internacional al establecer normas jurídicas mediante las fuentes del derecho internacional. El surgimiento de la Organización de Naciones Unidas y las regionales como lo es la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea y la Unión Africana, entre otros, son quienes realmente regulan cómo se deben de tolerar los estados y cuáles son las normas internacionales que deben de cumplir al pie de la letra. Pero para poder entender eso les voy a dejar claro el concepto de qué es estado. Es una población asentada sobre un territorio propio que se ha dotado de un poder. Y por último les dejaré claros algunos conceptos. Primeramente, de qué es responsabilidad internacional. Se halla en el plano nacional e internacional. Es lo que prosigue cuando los estados quebrantan el marco regulatorio, los compromisos o normas internacionales, que son aquellos elementos que sirven para resolver las tensiones a nivel global. Ahora, la soberanía, que es el poder absoluto y perpetuo de una república y no es impulsada por la fuerza de otro poder. Dos conceptos sobre soberanía. Primeramente, la soberanía popular, que es en la que el pueblo es apreciado como un conjunto de individuos, ejerce el sufragio universal. Y segundo, la soberanía nacional, que reside en el Parlamento. Existe la democracia participativa y puede tener algunos mecanismos de participación, pero persistentemente excluir a la revocatoria. Y por último, recordaremos que el reconocimiento llega a ser un papel esencial en la sociedad internacional, ya que un Estado no reconocido no es Estado para la ONU. Primeramente enfatizaremos en la nueva ruta de la seda, que es de China a Pakistán. Está clasificada como una visión de potencia, ímpetu y autoridad. Es una construcción gigantesca en acero y hormigón que está distribuida en vías, puentes, carreteras, túneles, entre otras conexiones en 65 países. Tanto como mueve muchas personas, aunque también les afecta, es básicamente una idea de China en donde buscan crecer más de lo que ya han conseguido. Pero esta ruta afecta el equilibrio mundial y este será el análisis que presentaré a continuación. Aunque hace 40 años solo era un pueblo de pescadores, ahora se ha convertido en una metrópolis de alta tecnología con 25 millones de habitantes y actualmente ha entrado al ojo del huracán, con excesos y ambiciones, llegando incluso a extenderse por Occidente. Recordaremos que en el pasado China también fue una potencia mundial cuando era un gran comercializador de especias, oro, seda y jade. En principios del siglo XX se derrumbó el poder de la dinastía china cuando las potencias coloniales europeas robaron los escritos y frescos de las grutas, que incluso actualmente pueden verse en los museos de Europa. Esto ocurrió porque el gobierno de China era tan débil en estos tiempos que los investigadores europeos no tomaron en cuenta las órdenes de no tomar los tesoros, tomando China una posición en donde debía conseguir un ascenso muy arduo para pasar de ser el juguete de Occidente a nueva potencia mundial, que como mencioné anteriormente se extendió por Occidente, siendo esta abundante y grande. En Don Juan se localizan los fundamentos ideológicos de la nueva ruta de la seda de China, pretendiendo nuevamente retornar a la grandeza del pasado y lograr la superioridad del territorio de Occidente, que desde hace muchísimo tiempo fue una evidencia para los gobernantes de China. Desde la antigüedad, las puertas que China le ha abierto al mundo han sido los puertos, e incluso nada ha cambiado en eso, solo la dimensión, ya que es evidente el poder que China ha adquirido con su esfuerzo en el tiempo. Y además, recalco que 7 de los 10 más grandes puertos en el mundo se encuentran ubicados en China. Y una estadística que me parece también importante mencionar es que en uno de esos grandes puertos ubicados en Yangyang se mueven al año 25 millones de contenedores de mercancías para el mundo. Inclusive China se exporta a sí misma. Sin embargo, aunque han tenido un gran avance en la economía y en la infraestructura de la ciudad, los habitantes que han crecido ahí, o sea, las personas locales, les ha parecido una completa locura como ahora China se ha apoderado completamente de la ciudad y trabajan constantemente en la remodelación completa de Sihanoukville. Desde los materiales hasta los planos son pertenecientes a China, pero aquí retomo a lo que había mencionado anteriormente de que este plan de China nos inquietará a todos. Y comienzo por los habitantes locales de esta ciudad, que son llamados los camboyanos, en donde exponen que esto funciona en realidad de una manera negativa, ya que los inversores chinos sobornan a las autoridades para obtener los permisos, aquí refiriéndonos a los conceptos de corrupción y crimen.
Evidentemente, eso le abrió las posibilidades a sus inversiones y mencionan que para nada hay transparencia en estos contratos. Además, enfatizan que especialmente en los contratos de megaproyectos. Cianuril se consideraba anteriormente como un lugar de fantasía, pero esto ha llegado a su fin, haciendo énfasis especialmente en las horas de la noche, ya que se presentan en las calles y en las plazas conflictos constantes de violencia, drogas y cada vez más inseguridad, problemas entre locales y chinos, y por ello las autoridades pretenden adaptarse a esto y efectúan rondas y controles con más frecuencia que antes. Algo que me parece importante mencionar es que dicen que considerando el dinero que aportan los ciudadanos, les es más fácil eliminar las molestias o los conflictos que se exhiban. Normalmente esta ciudad es buscada por los chinos porque es un lugar donde se pueden tomar libertades que a menudo se les niegan en su ciudad, ya que en China todo es más estricto y la presión sobre los ciudadanos chinos es algo que se presenta todo el tiempo. Ahora pasaré a la ciudad de Kashgar, situada como en el centro neurálgico de la Ruta de la Seda. Se prefirió por ser tan grande y hermosa. Además, es la ciudad del comercio cosmopolita. Es una ciudad completamente vigilada y los ciudadanos de Kashgar mencionan que China, en nombre del avance, quería demoler las antiguas casas de los uigures. Por todas partes demolen lo antiguo, ya que interfiere en el proceso de lo nuevo chino. Otro dato importante para resaltar es que esta situación llegó hasta el punto de que se estima, según las organizaciones de los derechos humanos, cerca de 1 millón de uigures están detenidos en lo que se determinan campos de reeducación. Ahora bien, China busca lo que no tiene, el engrandecimiento es su mayor objetivo, buscan materias primas para su poderosa economía, pasando así al país de Myanmar. La vida puede llegar a ser dura y algo que resaltar es que ningún país tiene tanto jade como Myanmar. Una vez dicho eso, claro que todo el jade de este país pertenece a los chinos, desde la materia prima hasta la joyería acabada, y aunque ellos compran también allí, especialmente a pedido, los verdaderos clientes se encuentran en la lejana China, donde la clase media emergente necesita costosos símbolos de estatus. Todos estos están en unas constantes ofertas por smartphones, un comercio en línea que les ha respondido al presunto sentido comercial local. Me parece importante resaltar que los ciudadanos no se sienten muy orgullosos de este comercio, de los tesoros de su país, pero son conscientes de que los chinos son mucho más poderosos y ellos son débiles. Y mencionan todo el tiempo que los chinos tienen dinero y ellos lo necesitan. Trasladándonos al extremo norte, en las montañas de Kachin, en donde se resisten a la poderosa China, que tienen grandes planes y los ciudadanos no quieren permitirlo, la problemática es el río Irrawaddy, ya que China requiere energía, electricidad y esa represa se la suministraría. El 90% iría más allá de la frontera, pero la posición del pueblo fue tan magna que debieron doblegarse, aunque fue temporalmente. Se resalta que China solo hace política con dinero y acá pasaremos a Sri Lanka, en donde aunque todo parece despreocupado en este lugar situado en el Océano Índico, lastimosamente todo cambió en Hambatuta, ya que la expansión del puerto de aguas profundas se tomó gran parte de los campos, por ende se presentó la exportación y toda la resistencia de los ciudadanos fue en vano. Incluso ellos mencionaron que fueron engañados porque los chinos le prometieron trabajo en el puerto, pero esto fue completamente falso y los únicos trabajadores en labor son chinos, asegurando que ellos se apropiaron de todo allí. Detrás de todo esto claramente hay un responsable, Mahinda Rajapaksa. Este hombre proviene de Hambatuta y realizó un montón de cosas innecesarias como cruces de autopistas sin tránsito, carreteras con las que el resto del país solo sueña, un centro de eventos donde no pasa absolutamente nada, un hospital sin pacientes ni médicos, y todo eso fue construido con créditos de China, que son todo lo contrario a un socorro para este, ya que al acceder a un préstamo, inmediatamente más de la mitad del dinero del préstamo es devuelto a la economía china nuevamente. Así es como funciona, y además se paga un interés del 12%, un negocio que al parecer de cualquiera no es justo. Todos los días 790 trabajadores pakistaníes y 1.200 chinos construyen puentes con accesos directos al Océano Índico, construyendo carreteras para su imperio desde el techo del mundo hasta el mar. La mirada de China va solo hacia adelante, aunque le faltan miles de kilómetros y miles de millas náuticas. China se extiende hasta Europa y esto agita esperanza, pero también ofensas, ya que evidentemente no todo se ha hecho de la manera correcta. Kirguistán es salvaje y rudo, tanto es para el gobierno, que ha construido una enorme deuda con corporaciones chinas para mejorar su desarrollo. Los chinos prometieron grandes inversiones y tienen esperanza en la nueva Ruta de la Seda. Han tenido grandes enfrentamientos con China y se tomaron las calles para una disputa por la mina de oro de Kasarman. Pero esta protesta se salió de control y se encontraban unas 1000 personas, se incendiaron los edificios y este hecho terminó en desastre.
Se sospecha que hay un promedio de 40 toneladas de oro. Los chinos no tenían permisos y por ello los soviéticos no entregaron el tesoro, ya que ni siquiera obtuvieron respuesta de por qué lo querían, ni de parte de los chinos y ni siquiera de las propias autoridades. La megaconstrucción continúa y el flujo de mercancías genera esperanza a través de la nueva ruta de la seda, tanto como aumentaría el tráfico de mercancías por ferrocarril y además los lugares por donde se transporten contenedores a las vías rusas. Esperan que pronto sea más que una simple apuesta de futuro y aunque ya tienen conexión con un punto igual de neurálgico por las vías marítimas, China transporta contenedores de mercancía a un puerto donde se llega el 40% de petróleo del mundo, llamado el puerto de Badar. Es considerada una joya para los chinos ya que esta conexión es con un socio difícil que es Pakistán. Pero aquí cambia un poquito la historia ya que la población que se ubica donde está la conexión marítima de China con Pakistán, en el puerto de Badar, se consideraba como una zona de recursos escasos y ahora que China está invirtiendo económicamente ha cambiado la visión. Baluchistán es un lugar muy peligroso ya que es en una zona de guerra, es un lugar en donde los extranjeros no se ven como inversionistas sino como invasores. China ha arrendado el puerto de esta ciudad por 40 años y los contratos que tiene son impenetrables y los detalles de eso son desconocidos. Incluso no se permite filmar en el predio. Se enviaron 5.000 chinos para hacerlos parte de este proyecto y el 98% de todas las mercaderías transportadas en la ruta de la seda vienen en barco. Pasamos a Omán, una de las ubicaciones del Imperio del Comercio Marítimo. La historia de Omán es rica e inclusive aún lo es gracias al petróleo, aunque los pozos son limitados. Dukun es una buena ubicación ya que por ahí pasan las principales rutas comerciales y los barcos más grandes pasan por esta costa. Se crea una zona de libre comercio para inversores de todo el mundo y hacen énfasis en que China es uno de sus grandes socios ya que son astutos, activos y rápidos. Después de las montañas heladas de Tian Shan, Samarcanda, una de las civilizaciones más ricas de Asia Central en los siglos XII y XIII, creciendo allí la cultura y la ciencia, aunque hay algún poco en el trasfondo de esto, que durante mucho tiempo se sospechó que el algodón de Uzbekistán se cosechaba por medio de trabajo forzoso e infantil, y aunque se cree que eso ya había llegado a su fin, las imágenes sobre los campos siguen siendo prohibidas. Seguramente se insistió tanto sobre el tema de esta compañía china textil que edificó una fábrica de algodón que puede ser procesado desde crudo hasta fino hilado. Y aquí es donde resalto, los directivos son de China, las máquinas ultramodernas son de Alemania, pero son de compañías que los chinos compraron hace poco. Y lo único que hay de Uzbekistán son los trabajadores y la materia prima. Los directivos dan veracidad de que concluyeron invertir en esta ubicación ya que el agua, la electricidad y los salarios para los trabajadores son muchos más bajos que en su país, China. Además de que el costo de la materia prima, o sea el algodón de Uzbekistán, es más económico, aunque esta información nadie la conoce ya que al ser procesada fina hilada es marcada como Made in China y nadie sabe de dónde procede el algodón. Luego de esto nos dirigimos donde termina Asia y empieza Europa, que es Estambul. Muchos chinos llegan llenos de optimismo por los productos chinos y la influencia china. En las afueras de Belgrado se encuentra un proyecto prestigioso del que los chinos no querían que se diera a conocer, ya que la empresa de ferrocarril de China construye la nueva línea de alta velocidad entre Belgrado y Budapest. Deben seguir unas normas, estándares locales y además las especificaciones de la Unión Europea. Y para China esta construcción le abre grandiosas puertas ya que quieren un rápido tránsito de sus mercancías hacia el centro de Europa. Luego de Estambul pasaremos a Hungría, que todo el riesgo lo ha asumido y el beneficiario va a ser China. A través de la nueva ruta de la seda ha logrado comenzar a ser aceptada por muchísimos europeos, ya que China, aunque no es democrática, es muy efectiva. Aquí pasaremos a lo que podríamos llamar la nueva guerra del Golfo. Comenzaremos por mencionar que las tres monarquías árabes más ricas del mundo tienen en común riqueza en el petróleo, pero también la ambición de poder de sus nuevos líderes, tres príncipes jóvenes que lidiarán entre ellos por el control de liderazgo de la región. Les presentaré aquí los puntos que tienen en común y sus desacuerdos. Las cabezas de las monarquías petroleras más grandes del mundo, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos,
Hay una rivalidad entre los tres príncipes de esta monarquía y esto ha llevado al Golfo a una crisis sin precedentes. El primero, MBS, el más joven de todos, se conoce por ser una persona violenta y lidera Arabia Saudita. El segundo, MBZ, es un militar y hace del ejercicio su forma de ascenso y lidera los Emiratos Árabes Unidos. El tercero es acusado de conspirar con grupos islamistas y tener una relación estrecha con Irán y lidera Qatar, que es la sede de competencia deportiva más importante después de los Juegos Olímpicos. Las familias gobernantes del Golfo, que se impusieron normalmente en el siglo XVIII, XIX y XX, básicamente con nómadas, agricultores y pescadores, uno de los pocos puntos en común entre los diferentes países del Golfo es que fue una región relativamente pobre por muchísimo tiempo, que comenzó a incrementar su grandeza desde 1976, en la que se conoce como la primera crisis del petróleo. Así que esos príncipes han crecido en una vida completamente diferente a la que tuvieron sus padres, ya que ellos están llenos de opulencias e incluso se conoce como una nueva generación. El verdadero punto de quiebre en la región fueron las primaveras árabes. Para las monarquías del Golfo, ciertamente para MBS y MBZ, están horrorizadas por la primavera árabe, y aunque Qatar no se sintió amenazada por esta, principalmente porque de los tres países es el más pequeño en términos de población, aunque es el más rico país con el PIB per cápita más alto. Y si fuera poco, Qatar dispone de un instrumento único que es la cadena de noticias más vista en el mundo árabe. Sin esta cadena, llamada Al Jazeera, la primavera árabe no se hubiera extendido tan rápido. Este noticiero es una cadena estatal creada en 1996 para el proyecto de liberación social árabe. Es importante resaltar que esta cadena estatal de noticias intentaba dar cada vez más voz a los opositores del mundo árabe y especialmente a los hermanos musulmanes. Los emiratíes son como sus peores enemigos, ya que al acceder al poder harán todo lo que esté en su alcance para derrocarlos. Esto se convierte en algo problemático tanto como para Arabia Saudita como para los Emiratos Árabes, ya que estos países están contra el islamismo y lo equiparan con el terrorismo. Además de que es muy importante entender que el Islam político es la principal fuerza de oposición de regímenes autoritarios, por ello es que el islamismo y controlar el islamismo es la prioridad de Ben Saud y Bin Salman, ya que son fuerzas que no controlan. El régimen egipcio quería marcar su venganza contra Qatar, así que condenó al equipo de Al Jazeera a 3 años de prisión, y así es como se creó esta gran división entre los países Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Qatar. El primer proyecto de Mohammed bin Zayed fue generar un ejército creíble y centrar toda su doctrina militar en la protección de las fronteras, ya que siempre ha sido evidente que Qatar está en la mira de los Emiratos Árabes Unidos y de Arabia Saudita, además de que Mohammed bin Zayed fue a la escuela militar más prestigiosa de la Academia Militar Británica. Al gastar miles de millones de euros cada año, los Emiratos Árabes Unidos se han convertido en el país más militarizado per cápita del planeta. Incluso debo mencionar esta estadística importante, y es que hay un tanque por cada 2.100 personas, a comparación de Francia, que hay un tanque por cada 250.000 personas. Mohammed bin Zayed quiere establecer como un aliado esencial del occidente en la lucha contra la amenaza islamista. Ahora bien, Mohammed bin Zayed vio la llegada al poder de Mohammed bin Salman como una gran oportunidad, ya que el nuevo líder saudita comparte el mismo movimiento político que los Emiratos Árabes Unidos, es decir, la modernacionalización autocrática. Se analiza que han tomado como una relación entre maestro y estudiante, donde su ambición es llevar a Arabia Saudita de la Edad Media al siglo XXI, utilizando a los Emiratos como modelo. Hemos sabido que Arabia Saudita e Irán han tenido una fuerte disputa, además de que ambos adoptan el papel de potencias del Golfo. Se sienten completamente rodeados por Irán, que está muy presente en Líbano, Siria y por supuesto con los hutíes en Yemen. Y esto presenta una problemática en Medio Oriente, ya que todos están conectados con todos. Este tema es un poco complejo. Se presentó una gran revolución en donde Mohammed bin Salman decidió intervenir en Yemen, que su idea era en efecto marcar su llegada al poder, demostrando que bajo su tutela saudita no se dejará pisotear por nadie, pero según sus entrevistas ha declarado que para Arabia Saudita no es una elección, sino que es un imperativo necesario, y aunque se le recalca que los hutíes tienen una arma muy poderosa, no son realmente un enemigo para Arabia Saudita y se puede destruir en pocos días, asegurando él. Fue sin duda una guerra anunciada y que su ejército estaba totalmente listo. Esta guerra en Yemen provocó un gran desastre, una crisis humanitaria masiva, cólera, hambruna, fue realmente una pesadilla para muchos, y como resultado de esto Arabia Saudita
y Abu Dhabi consideraron que Qatar estaba demasiado cerca del régimen de Teherán, además de que Qatar e Irán comparten un yacimiento de gas en alta mar que se encuentra al norte de Qatar. Es un yacimiento submarino y esta conexión requiere inevitablemente alguna forma de conexión con Irán, por ello Qatar no puede permitirse desencadenar una crisis abierta con Irán, porque eso puede generar un peligro para su caja fuerte. Todos estos desacuerdos sobre Irán se ven reflejados de las tensiones que surgieron en la primavera árabe. Todo esto enfrenta a Qatar contra MBS y MBZ de forma frontal y creará una crisis sin precedentes entre los tres príncipes. Las tensiones explotarán con un tercero que sería Donald Trump. Sabemos que tiene un campo de golf en los Emiratos Árabes Unidos, además de que muchos de sus socios políticos también habían invertido en los Emiratos. Por ello, Ben Saud ya tenía una libreta de direcciones bien equipada. Los emiratíes tienen mucha influencia en el campo estadounidense, al igual que los sauditas, pero allá sí trabajan en conjunto. Y luego de esas alianzas se expone como la persona encargada del Medio Oriente al yerno de Donald Trump, y al ver que Irán las tenían controladas, declaró que gran parte de su compromiso fue atacar directamente a Irán, que era lo mismo que querían hacer desde un principio MBS y MBZ. Cuando Donald Trump visitó Arabia Saudita, Mohammed bin Salman creó un beneficio mutuo con él que en realidad fue negociado por ellos mismos. En esta visita hicieron público como Estados Unidos iba a brindar protección a Arabia Saudita para cuidarse de sus países enemigos. Por ello, precios que oscilan entre los 525 millones de dólares fue comprado cada uno de los armamentos, y esta negociación demostró como la concepción netamente comercial de la diplomacia, asegurando que iban a aprovechar todas las oportunidades y logros para deshacerse de todas las amenazas a los que se encuentran sus países y el mundo entero. Al producirse este diálogo se llega a una conversación en donde Estados Unidos se puede suponer que dio algún tipo de luz verde para tomar medidas contra Qatar que ellos, si podían solucionar, lo hicieran. La presión aumentaba con el paso del tiempo hasta el punto de que aparece la ruptura de las relaciones diplomáticas y económicas con Qatar. El único acceso terrestre de Qatar era por Arabia Saudita, pero se prohibió el paso de personas y de mercancías, o sea que nada podía entrar o salir de Qatar. Incluso los separatistas y los sauditas prohibieron los aviones de Qatar con su espacio aéreo, y además los barcos que iban y venían desde Qatar ya no podían atrancar en los Emiratos. Y cuando Arabia Saudita y los Emiratos Árabes anunciaron su embargo, se podía esperar que se desencadenara una guerra y se presentara una invasión. Así que, retomando información que les había planteado anteriormente sobre las alianzas de Trump, esto radicó el conflicto ya que él apoyaba mucho a Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes Unidos, pero llegó a su conocimiento de que la base militar más grande de los Estados Unidos se encontraba dentro de Qatar, y que no era como él pensaba, que esa base militar se encontraba ubicada dentro de los Emiratos Árabes Unidos. Así que, en definición, en ningún momento Estados Unidos debió de tomar posición en este conflicto. Por ello, Donald Trump finalmente entendió eso. Luego de este revuelo se les dejó claro a los tres príncipes que debían de acabar con eso, así que todas las órdenes de invasión se detuvieron, aunque el embargo todavía seguía en pie, y esto llevó a que comenzara una guerra fría en el Golfo. Consumando de esto que luego del paso por todo este tiempo de conflicto, la operación que tenían MBS y MBZ contra Qatar se convirtió en un fiasco, y la guerra en Yemen se estancó, llegando a la conclusión de que esta nueva generación de poderosos e impredecibles príncipes amenaza con desestabilizar permanentemente un Medio Oriente ya devastado por décadas de conflicto. Ahora bien, como sabemos, el derecho internacional y la relación diplomacia o conflictos entre estados se analiza desde diferentes tópicos: la historia, las costumbres, las relaciones internacionales, políticas internacionales, economía, el uso de la fuerza y la capacidad militar, los recursos de cada estado hegemónico, imperios históricos, reivindicación de derechos o estamentos y primeramente el poder. Tampoco puedo dejar pasar por alto nombrar la ONU, ya que los estados y los gobiernos son los que examinan a los otros y sus gobiernos legítimos. Como estar al tanto de las relaciones internacionales, también puedo hacerlo de una cualidad interior con la parte ejecutiva de mando del órgano o mediante el reconocimiento colectivo o mayoritario de los estados inscritos a esa organización, como lo es la ONU. Pero por ser parte de un órgano no quiere decir que todos los estados miembros lo estén reconociendo, solo son reconocidos por el órgano. Y por último cierro porque es pertinente decir que los estados como tal son el objeto de derecho internacional, ya que una de sus características más importantes ha sido su interdependencia.